hice mi residencia. Actualmente trabajo en el hospital del Seguro Social, en el turno de sábados y domingos. Ahí pueden encontrarme cuando gusten. Y pues ando por la ciudad trabajando en donde me inviten, ¿verdad? Se me dio la oportunidad de continuar con el curso de ustedes, el cual espero que podamos aprovechar, ¿sí? No hay muchas reglas. El que quiera estar, que esté, y el que no, no pasa nada. La intención es que esto sea algo productivo. La intención es que esto sea algo que les sirva, porque ya están a unos meses, si mal no me equivoco, de empezar su internado, ¿cierto? Así es. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, la traumatología lamentablemente es una de las materias que menos importancia les damos. Está más interesante la cardio, está más interesante la endocrino y todas esas de mitocondrias, pero operativamente la trauma es una de las que más vas a ocupar, ¿sí? Entonces, por eso es importante, o más bien el sentido que yo le quiero dar es un poquito más, no tanto teórico, sino como práctico, ¿sí? Que tratar de compartirles las experiencias de los casos más comunes que vienen relacionados con trauma, pero claro, apegándonos a un temario. Por ahí me pasaron un temario que creo que faltaban como 4 temas a revisar. Creo que era columna, si mal no recuerdo, déjenme lo estoy checando para no echarles mentiras. Y para que me digan si estamos en el mismo canal o cambiamos algo, ¿sí? Según el programa que ustedes tienen, falta el de patología de la columna vertebral, el de ortopedia infantil y del adolescente, radiología musculoesquelética y manejo del paciente politraumatizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Y tengo entendido que nos quedan 4 semanas para revisar esos temas. Si es así, pues tenemos un tema por semana, en 2 sesiones, que sería hoy y el viernes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Ok, bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Doctor, tampoco vimos pie y tobillo. Ok, lo revisamos también. Pie y tobillo no hay tanto que revisarlo, no se preocupen. Sí, Pero gracias. lo revisamos, ¿sí? ¿Qué más? Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar. ¿De acuerdo? Esta primera sesión voy a tratar de guiarla yo, pero sí van a tener que ustedes también que preparar algunas cosas que al final los vamos a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, chicos, y vamos a empezar con esto, ¿sí? El tema es patología de la columna vertebral. Y lo primero que vamos a ver, vamos a empezar a ser doctores. Ustedes ya son doctores, están a unos meses de estar frente a un paciente en un hospital. Entonces ya olvídense de que son estudiantes, son doctores y van a tener la responsabilidad de un paciente enfrente de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar pacientes, no teoría. Aquí les presento un caso, ¿sí? Es un paciente masculino, es un hombre de 27 años, no tiene alergias medicamentosas, no tiene crónico degenerativos, ni lo han operado de nada anteriormente, ¿sí? Él llega con ustedes y les dice: doctor, lo que pasa es que el día de hoy, después de cargar una caja de herramientas, en mi trabajo, yo trabajo como mecánico automotriz, presenté dolor de intensidad demoledada severa en la espalda, mismo que aumenta con los movimientos del cuerpo. El dolor está localizado en la región lumbar sin irradiaciones a sitios distantes y disminuye con el reposo. ¿De acuerdo? Entonces, diagnósticos. Comenten. Una lumbalgia. Una lumbalgia. ¿Qué más? Hernia discal. Hernia discal. Muy bien. ¿Qué más? Contractura muscular.
Contractura muscular, ok. ¿Qué más? Esguince lumbar. ¿Esguince qué, perdón? Lumbar. Esguince lumbar, ok. Microtraumatismos. Microtraumatismos, ok. ¿Qué más? Recuerden que estamos viendo trauma, pero no son traumatólogos nada más, son médicos generales. Y en esa zona hay más estructuras que hay que analizar, con lo que te da más diagnósticos diferenciales. Pielonefritis. Pielonefritis, muy bien, o sea, un problema renal. ¿Qué más? Desgarre muscular. Una distensión. Desgarre muscular, ya lo habían comentado. ¿Y distensión? Sí, ¿Distensión? ¿Cómo lumbar. es distensión? Distensión lumbar, o sea, cae en lo de esguince lumbar. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. ¿Qué más? Litiasis uretral. Urolitiasis. Urolitiasis, perfecto, muy bien. Dijeron ¿Alguna hernia pielonefritis, discal? una hernia discal, ya también la habían comentado. ¿Pinzamiento de algún nervio? Pinzamiento de un nervio, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay presión, así lo que ustedes crean. Acuérdense que ustedes tienen al paciente ahí enfrente. Pues sí, ¿Perdón? que se lastimó el nervio ciático. Ok, una ciatalgia, ¿sí? Que Sí. es lo mismo que un pinzamiento nervioso. ¿De acuerdo? Ok, te dijeron hernia disco, esguince. Acortamiento del tendón de Aquiles en mujeres por lo regular, que es cuando usan mucha zapatilla. Ok, a ver. Acortamiento del tendón de Aquiles. ¿Me produce un dolor en la espalda baja? No. Está bien, Bueno. ninguna respuesta está bien y está mal. Nada más si quiero analizar eso que me comentas. O sea, a lo mejor no te lo capté bien. Bueno, creo que no específico, pero tal vez sí pueda irradiar un poquito hacia aquella zona. Está muy difícil. Yo creo que esa sí no la voy a anotar, ¿te parece? Esa la vamos a descartar. Ok. Y litiasis renal. Bueno, hasta ahorita llevamos lumbalgia, hernia de disco, esguince lumbar, pielonefritis, litiasis renal. ¿Se me va alguna de las que ya hayan dicho? ¿O que quieran agregar otras? La hernia discal, doctor. Ya está, ya la pusimos. Ok, nos podemos quedar con esas 5, ¿de acuerdo? La intención es que ahorita ustedes me mencionaron 5 causas de probable dolor a nivel de la espalda baja, de los cuales 3 tienen relación con un proceso de traumatología y el otro renal. Los otros 2. Ok, entonces empecemos a eliminarlos. Vamos a empezar con la pielonefritis. ¿Por qué sí y por qué no? ¿O qué hace falta pedir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo descarto? ¿Cómo lo confirmo? La sintomatología y aparte pedir otros estudios de gabinete. Por ejemplo, debería presentar también, o puede presentar también fiebre, náuseas, vómito, dolor de cabeza. Exacto. Y si tendrías que pedir algún laboratorio, ¿cuál sería? Puede ser un ego. Un ego. Ajá. Muy bien. Y lo de rutina, ¿verdad? Biometría, química y todo eso lo ¿verdad? Entonces, les pregunto de nuevo, ¿en este paciente aplica o no aplica? No. No. No No. refirió fiebre, ¿sí? No. No pusimos laboratorios patológicos, ¿sí? Entonces, yo creo que pielonefritis la descartamos, pero fue un buen ejercicio, ¿de acuerdo? Litiasis renal, ¿cómo la confirmamos o la quitamos de la lista? También viene acompañado de otros síntomas y también ocupamos otros estudios de laboratorio de imagen. ¿Qué síntomas? El dolor no cede aunque esté en reposo. O dolor a la micción.
¿Dolor a qué? A la micción. Hematuria. Ok. Por lo general, el Hematuria. dolor irradia hacia la ingle. A ver, Dolor sí. que se irradia fosa ilíaca. Dolor que se irradia fosa ilíaca, ok, muy bien. Dolor en ¿Cómo se los llama tres. el dolor de la litiasis? Es característico. En hemicinturón. En hemicinturón, ok, pero eso es más como la localización, pero tipo de dolor. ¿Cólico? Cólico, es un dolor cólico, ¿de acuerdo? Sí, al igual que la pielonefritis es un dolor cólico, ¿sí? O sea, da y se quita, y no tiene tanta relación con el tema de la posición o del antecedente de ¿cómo se llama? De haber cargado algo pesado, ¿de acuerdo? Entonces, igual pueden llegar a presentar fiebre, pueden presentar laboratorios patológicos. Entonces descartamos litiasis renal. Pero ¿por qué les hago esto? ¿O por qué les comento esto? Porque sin duda es una de las principales causas, y lo vamos a ver más adelante, de dolor a nivel de la espalda baja, pueden ser renales. ¿De acuerdo? Entonces no estuvo mal que lo mencionaran, porque sí tiene relación, y sí uno cuando está viendo a su paciente con un dolor de espalda baja, no tenemos que pensar en automático que es una lumbalgia, y sí hay que descartar algunas otras patologías. Se sorprenderán cuántas veces nos hacen interconsultas a los traumatólogos por una pielonefritis, por un cálculo renal. No es tan raro, ¿sí? Ya cuando exploras al paciente, te das cuenta que pues no va por ahí, ¿verdad? Entonces ustedes como médicos generales pues tienen que tener primero un diagnóstico para poder pedir una interconsulta, ¿de acuerdo? Ahora, otro diagnóstico, nos quedamos con esguince lumbar. ¿Quién dijo esguince lumbar? Y que me lo defina, porque esguince lumbar para mí es algo muy generalizado, no me queda claro qué es lo que quiso decir con esguince lumbar. ¿No? ¿Sí siguen ahí? Sí. Ok, entonces esguince lumbar como que no nos dice mucho, ¿verdad? Entonces vamos a eliminarlo. Y que la verdad es que sí tiene relación, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces nos quedan dos, chavos, nos quedan lumbalgia y hernia de disco, ¿sí? Muy buenos diagnósticos. Ya caímos en que pareciera que el problema no tiene nada que ver con una estructura cercana al área, y nos quedamos con los diagnósticos diferenciales traumatológicos, y los principales, como acertadamente los pusieron, fue lumbalgia y hernia discal, ¿sí? A lo que saben hasta ahorita, ¿cuáles son las diferencias entre uno u otro? ¿O cómo me pueden describir uno u otro? ¿Cómo ceden ante el tratamiento? Por ejemplo, cuando puede ser muscular, por lo regular pueden ceder con AINES también, o en otro caso pues sería también con esteroides. Y por ejemplo, cuando es algo de una hernia discal, ya tendría que ser algo, bueno, se le tiene que ya directamente los esteroides, ¿no? O inyectar. Doctor, qué bueno, referente al caso clínico, pues como tal, pues una hernia pues se define como una protrusión de algún órgano o algún tejido que pues se da tras una apertura normal, que pues en este caso sería por un aumento o sea, por un aumento en la fuerza, ¿no? Del tejido, o sea, se da tras un aumento de una fuerza vaya, como en este caso menciona que levantó algo pesado. Doctor, La ¿Sí? hernia bueno, La diferencia, perdón. es que bueno, la hernia de disco, según yo, también puede haber dolor lo que es en un pie, en pierna, y puede haber entumecimiento de pierna, y la lumbalgia solo es dolor en la espalda baja, por así decirlo, no hay otro síntoma. O la diferencia. Según yo sí se irradia a la parte interior de las piernas también la lumbalgia. sí, irradia porque el disco cartilaginoso sale
y puede pinzar un nervio. Y va a estar afectado el dermatoma a nivel de donde esté la hernia. Ok. La diferencia también es que en la hernia de disco el problema es un nervio y en la lumbalgia es el músculo como tal. ¿Cómo? Perdón, esa sí no la escuché. Repítelo, Cobos, te trabaste. Que en la hernia de disco el problema es que el disco puede, o la hernia puede oprimir un nervio, lo que ocasiona el dolor, y en la lumbalgia es una afección en el músculo o en el ligamento. Ok. Muscular o discal. Ok. ¿Qué más? Pues lumbalgia no es tanto así como un diagnóstico, sino más bien es un síntoma. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces ven como si el esguince lumbar sí tenía algo que ver y lo descartamos porque no nos sonó a nada. Es cierto lo que dice el doctor. La lumbalgia es un síntoma que puede ser por varias causas. Y las causas de las que dieron ustedes fue hernia de disco y entonces la lumbalgia que nosotros tenemos en la mente en realidad es un esguince lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, esguince lumbar y hernia de disco son las que estamos debatiendo ahorita. Y tienen todo, de lo que me dijeron, tienen mucha idea de lo que se trata y quizás solo falta aterrizarlo, ¿sí? Por ejemplo, me dijeron la relación con el dolor y la actividad. Es decir, el esguince lumbar o la contractura muscular lumbar me va a ceder o va a mejorar con el reposo, ¿sí? Ya di un punto clave ahí para el diagnóstico del caso. Y la hernia puede ser que en sus estadios más agudizados, pues no le interese mucho si estoy sentado, parado, acostado, boca arriba y boca abajo. ¿De acuerdo? El dolor es intenso. Eso tiene mucho que ver, pero lo dijimos así como medio que no lo captamos del todo, pero sí tiene que ver. ¿De acuerdo? El mecanismo de lesión también me dijeron, alguien comentó ahí que porque la lumbalgia era más encaminada a que cargó algo pesado y por eso se iban más por el esguince lumbar o la contractura muscular, pero sin embargo también las hernias de disco pueden ser por alguna lesión, por aumento de la presión, que también comentaban por ahí, de que la definición de una hernia es por una protusión de un tejido por el aumento de la presión interna. Y cargar algo en exceso te puede producir ese aumento de presión y fomentar a una hernia de disco. No es algo que así tiene que ser siempre, pero es una causa, ¿de acuerdo? Me comentaron también algo muy importante, comentaron, el dolor de la hernia se irradia a la pierna, ¿sí? Y el de la contractura lumbar, no. Esa respuesta es una respuesta a medias correcta. Ese dolor que se va hacia las piernas y que presenta calambre y que presenta adormecimiento de las piernas, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿lo saben? Una neuritis. Neuritis, neuralgia o Neuropatía. radiculopatía. ¿De acuerdo? Los síntomas de irradiación del dolor hacia miembros pélvicos, sensación de calambres, calor, dolor y entumecimiento de la misma pierna, a esa combinación se le llama radiculopatía. Entonces, si yo tengo un paciente con todos esos, yo lo describo como paciente con dolor lumbar o con lumbalgia, con datos de radiculopatía. Puede ser, depende del nervio. Ahorita estamos hablando de lo más común es que sea el nervio ciático. Entonces lo describiríamos como radiculopatía ciática del miembro pélvico derecho o izquierdo, o de ambos, que también puede presentarse en una situación de estas. Sin embargo, esta característica no me hace el diagnóstico. Como también comentó un compañero de ustedes, la lumbalgia mecánica o el esguince lumbar
al igual que la hernia de disco, producen datos de radiculopatía, dependiendo de la zona y el músculo afectado. Entonces, ¿nos puede dar un falso positivo? Sí, porque podemos decir que es que tengo radiculopatía, entonces es una hernia. No necesariamente. Lo que sí puedo descartar es que si no tengo radiculopatía, entonces no tengo hernia. ¿Me expliqué? ¿O los confundí? ¿Sí? Es decir, no puede existir radiculopatía si no hay o una contractura o una hernia de disco. Lo que no puede ser es que haya una hernia de disco y que no tenga radiculopatía. Hernia de disco tiene que ir siempre con radiculopatía. Lumbalgia mecánica, esguince lumbar, no necesariamente tiene que ir con radiculopatía. ¿Ok? ¿Hecho? Entonces, este paciente, ya dijimos que el dolor se le quita con el reposo, no presenta ningún dato de radiculopatía, no se irradia a ningún lado, entonces nos quedamos con ¿cuál diagnóstico? Esguince lumbar. Esguince lumbar, ¿de acuerdo? Chavos, es el día a día que se van a encontrar ustedes en su consulta como médicos generales, en su consultorio, en su institución, en donde vayan, ¿sí? Ahorita vamos a ver la prevalencia, no quiero adelantarme, pero este es el padecimiento más común, ¿sí? El más común que van a encontrar con relación a dolor en la espalda baja, ¿ok? De aquí es importante que ustedes sepan confirmarlo, que ustedes sepan diagnosticarlo y sobre todo que sepan tratarlo, ¿sí? Si estamos hablando de que el problema es una contractura o un esguince muscular, ¿qué creen que sea el manejo? El manejo. El reposo primero. Reposo, ¿qué más? Hielo. ¿Y el hielo qué hace? Desinflamatorios. Desinflama. Es un desinflamatorio muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué más también crees que te pudiera ayudar? Relajantes musculares. Relajantes musculares. Esa era la respuesta que estaba buscando. No nos vamos con esteroides de entrada. Tenemos la falsa creencia de que un esteroide me va a quitar todos los dolores del cuerpo. No. Y los esteroides, tenemos cierta limitación en su uso, y más si son pacientes diabéticos, hipertensos, chalala. ¿De acuerdo? Entonces, la lumbalgia mecánica va enfocada más a relajantes musculares, a desinflamatorio y a AINES, ¿de acuerdo? Entonces, en el manejo, no me metan esteroides de primera instancia, no se los va a resolver, ¿sí? No es la indicación. En una hernia de disco, tampoco, esa la vamos a ver también más adelante y van a ver que no tiene caso. Ok, ahora bien, ya tengo al paciente que me dice todo esto. Yo ya estoy pensando, porque ya descarté que no tiene problemas de litiasis renal, no tiene pielonefritis. ¿Cómo se llama el signo para la litiasis renal? El signo de Giordano. Giordano positivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ese signo? ¿Cómo se busca? Con la mano abierta se pega al paciente en la zona lumbar. Con un puño. Con la mano en puño, golpeas tu puño en la zona lumbar. ¿Y qué debes de encontrar? Un reflejo. ¿Perdón? Un reflejo para que quite la mano o que se mueva el paciente. Dolor. Debes de encontrar dolor, ¿de acuerdo? ¿Eso cuánto te toma en tiempo hacerlo? 10 segundos. ¿Sí? 10 segundos. Entonces, a veces tienes un paciente con dolor lumbar o con dolor de espalda baja, le haces la prueba y dices, canijo, sí le dolió. Entonces no es lumbalgia, no tengo que hablarle al trauma, tengo que descartar una litiasis renal, una pielonefritis o algo relacionado con una patología renal, ¿sí? Le hago la prueba, en los dos lados en ninguno tiene dolor, sigo pensando que es una lumbalgia mecánica versus hernia de disco y una serie
padecimientos que ahorita los vamos a ver, pero sin duda ustedes mencionaban los más comunes. Ok, perfecto. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente de estudios para confirmar una patología u otra? Doctor, Sí. ¿y a poco por ejemplo, una lumbalgia no te puede dar un Giordano positivo también? No, te duele al activar el músculo, no te duele al percutirlo, ¿sí? O sea, no es tan claro el Giordano como un Giordano renal. No sé si has tenido la oportunidad de valorar a un paciente con litiasis renal y los doblas. O sea, el Giordano no estoy seguro si tiene, no, lo tiene, ¿sí? Los doblas, porque como dijo tu compañero, hasta te quieren quitar la mano, porque el dolor es muy intenso. Entonces, una lumbalgia te lo toleran así como, pues sí me dolió poquito. Ya no es tan característico el Giordano. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien. ¿Qué le vamos a pedir de estudios? Lo básico. ¿Qué se les ocurre? Pero para confirmar o para el diagnóstico diferente. Para confirmar, ya caímos en que sabemos o estamos pensando que es una contractura muscular, esguince lumbar o lumbalgia mecánica. O sea, es lo mismo las tres cosas. ¿Qué le pedimos? Pues una radiografía. Una radiografía. ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar en las radiografías? Nada más que se vean ahí. ¿Qué creen que tenemos que buscar? Forma. Pues algún esguince. Bueno, ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención de esa radiografía? ¿Qué le digo al paciente si veo esas radiografías? ¿Nadie? ¿No? ¿Qué vemos en esa radiografía? ¿Qué es lo que estoy buscando? O sea, ¿qué es lo que más llama la atención? Pues creo que los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Que hay un embarazo. La separación que hay entre ellos. ¿Cómo, perdón? La separación que hay entre los cuerpos vertebrales no es muy grande. Exacto, el espacio entre un cuerpo vertebral. Sí ven mi mouse, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el compañero el doctor dice que el espacio que hay entre un cuerpo vertebral y otro. ¿Qué más? Doctor, pero eso no sería normal por las zonas. cosa? Normalmente ahí siempre son más grandes. Digo, no sé cuál es Entonces como tú el rango, contestaste, pero yo te pregunté, si ustedes ven esta radiografía, ¿qué le dicen al paciente? Pues que está normal. Que es un estudio normal. Pero para poder yo decir que es un estudio normal, necesito saber qué es lo normal, ¿sí? Estas dos radiografías son lo normal, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que buscar en una radiografía. Si algo se diferencia a lo que tienen ustedes aquí adelante, aguas, hay que buscar qué está pasando, ¿sí? Yo no puedo decir que algo es normal si no sé qué es lo normal, ¿sí? Y para eso les puse estas radiografías normales, no tienen ninguna patología. Eso también es algo con lo que ustedes tienen que luchar. Cuando salimos con mucho conocimiento, salimos con muchas cosas en la cabeza y queremos irnos a la mitocondria del padecimiento que se reporta 1 en 100,000 millones. Ese es el padecimiento que estoy pensando porque se oía bien padre. Cuando la lumbalgia, me dio hueva leerlo y es la que más tengo que saber. ¿Me explico? Esta es una radiografía normal. En uno de los temas que vienen ahí, que ustedes tienen pendientes, es la valoración radiográfica. Yo creo, desde mi punto de vista, que es más fácil entender una radiografía si estamos hablando de un tema de lumbar, que si después se la pongo aparte. Entonces yo voy a estar mezclando esos 4 temas en casos clínicos que son los que a ustedes les van a presentar un paciente enfrente de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprovechar este caso para revisar una radiografía normal, ¿sí? ¿Cuántas vértebras lumbares tiene el cuerpo humano? 5. 5. Perfecto. ¿Cómo sé cuál es cada una? Si yo les digo, ¿esta cuál es?
¿Cuál es? La 3, ¿no? ¿La 3? ¿Cómo lo supieron? Vamos de abajo para arriba, por lo menos yo. De abajo para arriba, ¿sí? Tomando como referencia. Coxis, bueno, por lo menos. Exacto, ¿sí? Entonces, si este es el sacro, por lógica, este es 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y esta sería? La 12. De 12. 12, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo tengo que, en una patología lumbar, primero que nada, identificar mis 5 vértebras lumbares. Y de esas, entonces ya empiezo a valorar el espacio intervertebral, que es el que comentó tu compañero, ¿y qué más se les ocurre? La forma, ¿no? La línea. O sea, son como, mándale, me voy a regresar a lo que dices tú, porque salió de ti. Las líneas, ¿qué líneas, viejo? Bueno, yo me refería a la línea de la forma, o sea que para descartar cualquier otro problema de escoliosis o Esta línea, esta curva. Sí, esa. ¿Cómo se llama esa curva? No sé, Lordosis. Lordosis. Lordosis, ¿de acuerdo? ¿Y lo contrario? Tifosis. Exactamente. Entonces, la zona lumbar, ¿y cuál otra tiene lordosis? Cervical. Las cervicales. Entonces, tanto en la lumbar como en la cervical, yo tengo que buscar la lordosis. ¿Sí? Si tengo la pérdida de la lordosis, ¿cómo se imaginan que sea una pérdida de la lordosis? Suave. ¿Cómo? Una rectificación. Se vería recta o una rectificación de la lordosis, es decir, ya no se ve curva como debería estar, ahora está paradita como si fuera un palo, como si tuviera algo que la sujetara y la alineara. Eso ya me habla de una contractura muscular severa a nivel lumbar y también la podemos encontrar a nivel cervical, ¿de acuerdo? Entonces, si conocemos lo que es normal, todo lo que se salga de eso es una patología. Entonces, en el tema lumbar, yo ya me di cuenta o yo ya sé que tengo que buscarle la lordosis. Canijo, este no la tiene. Entonces sí, tiene una contractura muscular que está corrigiendo o está rectificando esa lordosis. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí, doctor. Bien. Otra cosa que hay que buscar, decían líneas. Yo pensé que me estaban refiriendo a que si yo marco una línea imaginaria, todas deben de coincidir como en el mismo arco, ¿sí? Esta es la línea anterior, la línea posterior del cuerpo vertebral, ¿sí? Hay veces que esto no coincide y está movido para acá o está movido para acá y eso ya me da otra patología. ¿Alguien sabe cómo se llama esa patología? La vamos a ver, pero nada más quería saber si sabían. ¿No? Se llama listesis. Cuando un cuerpo vertebral se mueve de su posición, listesis anterior, listesis posterior, incluso puede ser listesis lateral. ¿Ok? Entonces, yo tengo que revisar estas líneas para saber que todo está en orden. Reviso la anterior, reviso la posterior. ¿Qué más revisaría? La forma, ¿sí? La forma del cuerpo vertebral es como un cubito de hielo, ¿sí? Todos tienen que estar así, cuadradito, uno arriba del otro, el de arriba discretamente más chico que el de abajo. Si se dan cuenta, el cuerpo vertebral de abajo está un poquito más grande que el de arriba y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que ver, porque si vemos una radiografía donde el cuerpo vertebral está hasta aquí, ¿sí? Pierde la altura, la distancia que hay entre aquí y aquí se le llama altura vertebral. Si yo tengo una vértebra que mide la mitad de lo que mide esta y lo que mide esta, entonces yo tengo una pérdida de la altura y eso me puede hablar de una fractura vertebral, que también la vamos a ver, ¿ok? Pero ahorita estamos viendo lo que es normal, lo que tengo que estar revisando. Esto de aquí es el famoso agujero de conjunción y esto que se ve aquí, no sé si lo ven como que es como una aletita y que se embona en la parte esta del cuerpo vertebral, se le llama, es la faceta articular,
¿sí? Es importante también que la revises. No en todas las radiografías se ven tan claritas como estas, pero la tienen que revisar si encuentran alguna alteración. Si ven como que embona perfectamente esta con esta, sí lo notan, ¿verdad? Y sucesivamente esta embona perfectamente con esta. Si hay alguna alteración de esto, también me produce dolor por una inflamación de la faceta articular. Y estas que se ven aquí como sombreadas son las apófisis espinosas, que también pueden en ocasiones estar fracturadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que normalmente en una patología vertebral, la mejor o la que más información te da es la proyección lateral, ¿sí? ¿Esta cómo se llama? La proyección. Anteroposterior. Anteroposterior. Entonces, yo en una patología lumbar tengo que pedir una anteroposterior y una lumbar. Y en cada una voy a revisar estas cosas que vamos viendo. Ya la lateral, empezamos por la lateral porque es la que más información te da, ¿de acuerdo? Entonces, ya que terminé la lateral de revisarla, ahora tengo que revisar la AP, ¿sí? La AP también me da información. ¿Qué información creen que me pueda dar la AP? Alguien lo mencionó hace rato. La escoliosis. La escoliosis, ¿verdad? ¿Qué es la escoliosis, Master? Pues una deformidad de la columna. Una deformidad. Una desviación. Una desviación, ¿de acuerdo? Muy bien, ya vamos a revisar un poquito el tema de escoliosis más adelante y vamos a encontrar que hay escoliosis, varios tipos de escoliosis. Puede ser, va de nuevo, lo correcto es que esté derechita. Si hace una curva para la izquierda, perdón, para la derecha, pues sería una escoliosis derecha. Si hace una curva para la izquierda, pues sería una escoliosis izquierda. Y hay una tercera escoliosis que se llama escoliosis rotacional. ¿Cómo se les ocurre que podríamos valorar la escoliosis rotacional? Está difícil la pregunta, pero a ver, piénsenle tantito. Observando la alineación de las apófisis espinosas. Eso, chingón. Exactamente. Yo en la radiografía la AP tengo que ver que las apófisis espinosas estén bien alineadas, que formen una línea recta, y si alguna de estas se pierde, se vuelve para acá, eso quiere decir que la vértebra está girada y me está dando una escoliosis rotacional. Muy bien, Doc, bastante bien. También nos podemos guiar por los agujeros, los pedículos. Estas bolas que tienen aquí se llaman pedículos, ¿sí? Estos pedículos hay que valorarlos también en las proyecciones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al igual que el tamaño de la vértebra, la podemos ir viendo y el que sigue está abajo exactamente y un poquito más grande y luego más grande. Este es más grande que este, obviamente. Entonces tiene que ver esa relación de aumento de tamaño de acuerdo al tamaño de la vértebra. Si hay alguna disminución o el círculo no se ve bien, ¿sí? Entonces, algo está pasando. Si el pedículo no lo veo, en lugar de estar aquí, lo veo como un semióvalo para acá y la apófisis espinosa la veo por acá, pues eso me habla de que la vértebra está rotada, ¿ok? Hay patologías que te dan ese defecto, ¿sí? Hay incluso patologías, si ustedes con mucha imaginación, vemos este cuerpo vertebral, vemos como si tuviera dos ojitos y una nariz, ¿de acuerdo? Hay una patología que se llama el signo del guiño del pájaro, donde se pierde pedículo y nada más queda esto y es como si estuviera cerrando el ojo y eso te habla de una lesión que a lo mejor esa no la revisamos, pero a lo que voy es que ustedes como médico general tienen que decir algo anda mal, esto no es normal, ¿sí? Que no sabes qué es, no es tu chamba, para eso está el traumatólogo, pero sí yo saber que esto no es lo normal, ¿de acuerdo? Si quieres tú, te quieres involucrar más, te quieres interesar más, pues sí puedes dar un diagnóstico diferencial de es una tumoración, es una fractura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo normal en un estudio de radiografía AP y lateral
de columna lumbar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chavos? No, doctor. Vamos bien, ¿no? Creo que va bastante bien esto. ¿Sale? Ahora les pregunto, supongamos que el paciente sí tiene radiculopatía, ¿sí? ¿Qué piensan entonces? En la hernia de Pues disco. en hernia. En la hernia de disco. Bien, perfecto. Ahora bien, tienen al paciente sentado de ustedes. Vamos a regresar al mismo ejemplo, ¿sí? Al mismo ejemplo, al mismo caso anterior, ¿sí? Que dijimos que era una lumbalgia mecánica, esguince lumbar o hernia, esguince lumbar, ¿de acuerdo? Pero el paciente les dice, doctor, pero es que yo creo que tengo una hernia. Yo quiero saber si no tengo una hernia. A mí lo que me preocupa es que yo creo tener una hernia. ¿Cuál sería el estudio ideal para descartar una hernia de disco? Una resonancia. Una resonancia magnética, ¿de acuerdo? ¿Sabes cuántos tipos de resonancia magnética hay? ¿O cómo las puedes pedir más bien? Simple y contrastada, ¿de acuerdo? Dependiendo de la patología. Antes de eso, hay otro estudio. ¿Cuál es este? ¿Perdón? ¿Bien? ¿Qué estudio es este? Esta es una radiografía, nos queda claro. ¿Y este qué es? Tomografía. Es una tomografía, ¿de acuerdo? En la traumatología la tomografía no es tan útil, nos sirve para muy pocos padecimientos. Como quiera se las quise poner, esta es una tomografía normal. Básicamente evaluamos las mismas características de una radiografía lateral con un poquito más de nitidez ósea. Es decir, en las fracturas de cuerpos vertebrales, de apófisis espinosa, de apófisis transversas, facetarias, se ven mejor en una TAC que en una radiografía, pero cuando ya tienes cierta experiencia, las puedes identificar desde la radiografía y no necesitar un TAC, ¿de acuerdo? Pero sí, el TAC es un estudio que se llega a pedir en el tema de la columna lumbar. Pero, ¿esta qué es? Resonancia. Resonancia, ¿sí? La resonancia es un estudio confiable, sensible, con alta especificidad con relación a patologías traumáticas, ¿sí? Afortunadamente, la resonancia magnética cada vez cuesta más barata hacerla, el estudio, tanto que a veces te conviene más pedir una resonancia que andarle buscando si sí o si no a la radiografía, ¿verdad? Y la resonancia magnética es la que sin duda te va a dar resultados en cuanto al tema de hernia de disco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tan diferente? Hay varias cosas diferentes, pero ¿qué es lo que principalmente no tan diferente en la resonancia comparado con las radiografías? Hay una mejor apreciación de los tejidos intravertebrales, o bueno, de los discos. De los discos, no hay tejido, nada más es uno. Discos intervertebrales, ¿de acuerdo? Exactamente, un disco intervertebral se debe de ver así. En una resonancia que ustedes tengan la oportunidad de ver, se tiene que ver así, blanca, gordita, como si estuviera inflada, como si fuera un globito. Cualquier cosa diferente a eso, ya no está bien. ¿Sí ven cómo está este? Ya se ve más oscuro, ¿sí? Ya no se ve como este, ya está empezando a batallar. Ahora, también al igual que la radiografía, tienen que seguir las líneas, la línea anterior y la línea posterior, porque si esto de repente se mete aquí, entonces ¿qué tenemos? Una hernia. ¿Verdad? Una hernia porque logró vencer el ligamento longitudinal posterior. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces ya tenemos un paciente que dijimos, ¿sabes qué? No creo que tenga hernia porque no tiene radiculopatía, porque ¿sabes qué? Cuando descansa se le quita el dolor,
porque cuando se quiere parar, es decir, cuando activa el músculo, es cuando le produce dolor. Entonces, pues me quedo con una lumbalgia, ya revisé su radiografía, ya vi que su radiografía está dentro de parámetros normales, entonces le voy a dar su medicamento en base de AINES, relajantes musculares, no necesariamente esteroides, y reposo domiciliario y medidas higiénicos como compresas tibias, alternadas con compresas frías, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor. No, doctor. ¿No? Perfecto. Doctor. Muy bien. ¿Sí? Y por ejemplo, para el dolor que, pues, por ejemplo, refiere el paciente, dice que, o sea, bueno, como para tratar el dolor, como que más, para quitarlo más abortivo, no se podría poner como lo es, por ejemplo, la tribedose, que es la dexametasona, que con complejo B y la lidocaína. Mira. Estaría mal porque disfrazaría pues vaya, el esguince o algo así. Y luego posterior seguir con el tratamiento conservador. ¿Estoy mal? No estás mal en la idea de que va a enmascarar, porque aquí no va a enmascarar nada. Pero la dexametasona ¿qué es? Esteroide. Es un glucocorticoide. Es un esteroide, ¿sí? ¿Y su inicio de efecto en cuántas horas es? Ya se metieron a fármaca, hijos, ¿eh? ¿En cuánto tiempo es el inicio de la dexa? En 8 horas, ¿sí? Entonces no vas a quitar ningún dolor agudo, ¿sí? Sí, pero... La lidocaína es un anestésico local, ¿sí? Viene incluido en el tribedose por el tema de que duele mucho el complejo B. Entonces, si tú tienes un efecto anestésico local, pues ya no te va a doler cuando te metan el complejo B. ¿Y el complejo B qué es? Vitaminas. Si estamos hablando que la fisiopatología de la lumbalgia es una contractura muscular intensa, pues no necesito vitaminas. Sí necesito antiinflamatorios, pero no que sean hasta las 8 horas. Se lo comento porque es bien común. Tú vas a un similar y lo primero que les van a dar a sus pacientes es un tribedose cada 24, cada 12 horas, 3 y mañana venga. ¿Sí? No sean médicos similares, ¿sí? Mejor recomiéndales. A lo que quiero llegar es que entonces sí disfrazaría el padecimiento. No lo disfraza, no se lo quita. No se lo quita. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en la consulta, a mí me llegan a la consulta de doctores que tengo 3 días con lumbalgia, ya me pusieron tribedose 3 veces, ya volví a ir, me volvieron a poner y no se me quita. No sirve, no es el tratamiento, no estás contrarrestando la fisiopatología. En cambio, hay medicamentos como el Dorsal, que es una combinación de meloxicam, es decir, es un antiinflamatorio no esteroideo, combinado con el carisoprodol, que es un relajante muscular, en una presentación de 15 miligramos, lo cual te favorece que sea una sola dosis al día y se les quita el dolor. ¿Por qué? Porque estás descontracturando el músculo, ¿sí? Lo combinas con algún analgésico específico musculoesquelético, como podría ser el Stadium, y el resultado lo tienen en horas, ¿sí? Y no les puse tribedose, no les di vitaminas, no les puse esteroide, ¿sí? Hay veces que la contractura es muy severa y sí utilizo el Celestón, que es un esteroide, la betametasona, pero como dosis única, ¿sí? Entonces, y la mitad, eso para mí es la mitad del tratamiento, la otra mitad son las medidas físicas como compresas tibias durante media hora, 3 veces al día, el uso de una faja con soporte lumbar para disminuir la carga muscular, y te aseguro que eso te va a dar mejores resultados que el tribedose. ¿Ok? Sí, doctor. Bien, entonces sí me gustaría que esta generación de médicos
No estemos recomendando Tribe12 a cada rato. Ok, mejor apréndanse o agarren un relajante muscular de caballito de batalla y les aseguro que van a tener más resultados y al tener resultados van a tener más pacientes. ¿Ok? Doctor, ¿y las compresas son tibias o frías? Tibias. Tibias, el objetivo es relajar el músculo. ¿Sí? La tibia, la fría, es un buen tema ese, ¿eh? Las compresas tibias o los medios fríos son para... ¿Qué produce el frío a nivel local? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y si yo produzco vasoconstricción, ¿qué es lo que estoy limitando? Flujo sanguíneo. El flujo de sangre. ¿Perdón? Flujo sanguíneo. Disminuir el flujo de sangre, pero al disminuir el flujo de sangre, ¿qué obtengo? Va a disminuir el proceso de inflamación. Disminuir el proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en un proceso inflamatorio agudo, el hielo es la ley. Estamos hablando de un esguince, estamos hablando de una contusión. Póngale hielo porque va a producir vasoconstricción, te va a disminuir el hematoma y te va a disminuir el proceso inflamatorio. Pero en un proceso de contractura muscular, me va a aumentar esa contractura muscular, refleja del mismo frío. El frío, al final de cuentas, es algo nocivo, es algo que me puede lastimar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo protejo? Produciendo una contractura, y entonces eso no quiero. Lo que quiero es calor para que me haga una sensación de relajar muscularmente hablando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Realmente en la medicina, todo, casi todo, es por sentido común. Si lo conoces lo que es normal, lo demás es sentido común. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Cuando es agudo el problema, empleamos hielo, pero ¿por cuánto tiempo se emplea el hielo? ¿Y es solamente el primer día o se sigue? Yo normalmente 24 horas. 24 Ok, o horas y sea, después... ¿Sí? por ejemplo, tenemos 24 horas pero seguidas, sin ser intermitente. Sí. En los procesos agudos es continua, no es intermitente. En los Y procesos ya crónicos es más el tema calor e intermitente, ¿verdad? Y después de eso, ¿al cuánto tiempo podemos usar las compresas calientes? Al siguiente día, ¿sí? Normalmente es que tienes que hablar de la patología, ¿sí? Por ejemplo, una contusión en una rodilla es ponle hielo. Un proceso quirúrgico, ponle hielo. Y a ese no le vas a poner calor, ¿sí? A ese sí no le vas a producir calor, porque si el hielo produce vasoconstricción, el calor que produce Dilatación. vasodilatación, entonces vas a aumentar todo el proceso inflamatorio, pero en la lumbalgia es un proceso de contractura muscular, no tiene nada que ver con un proceso inflamatorio, es una contractura severa que produce micro desgarros y esos micro desgarros son los que producen el dolor, pero lo que tienes que hacer es relajar el músculo. ¿Ok? Doctor, ¿Bien? una pregunta. Dime. Y por ejemplo, ¿el uso de faja es recomendado? Sí, faja con soporte lumbar, ¿sí? Acuérdate que hay un principio con el tema de los músculos que lo debieron de haber visto en anatomía, que es músculos agonistas y músculos antagonistas, ¿sí? ¿Les suena? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Mientras uno está contracturado, el otro está relajado, y mientras el otro está relajado, el otro se contractura, ¿de acuerdo? Entonces, hay un equilibrio entre esas dos definiciones, lo que me produce que si yo disminuyo la contractura de ese músculo, más bien, a lo que voy es, normalmente el músculo no tiene reposo al 100%, tiene cierto grado de contractura, a lo que se le llama... ¿Cómo se le llama ese cierto grado de contractura muscular? Tono muscular. Tono muscular, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy un soporte, disminuyo ese tono muscular y me permite desinflamar el músculo, ¿de acuerdo?
Por eso en todas las lesiones donde hay una contractura muscular, lo ideal es la inmovilización para disminuir el tono muscular y permitir la recuperación de esa lesión. ¿De acuerdo? Bien, ¿algo más? ¿Seguimos? Bien, vamos a seguir. Aquí se acaba a las 5, ¿verdad? A las 5 debemos de terminar, ¿verdad? Sí. Ok, seguimos. Entonces, si se dan cuenta, con un solo paciente que se puso enfrente de ustedes, ve toda la información y todo el aprendizaje que nos dio. Ya supimos la diferencia, los diagnósticos diferenciales en un dolor de espalda baja. Ya supimos que las principales causas pueden ser musculoesqueléticas, renales o de algún otro tipo. Ya supimos que hay ciertos síntomas claves que nos llevan a pensar entre una patología y otra, y por ende la puedo descartar o seguir sospechando de ella. Ya supimos que estudios radiográficos puedo pedir para cierta patología, y ya tengo a grandes rasgos qué es lo normal de una radiografía, qué es lo normal de un TAC y qué es lo normal de una resonancia magnética. ¿De acuerdo? Entonces, con eso hemos visto como 4 temas de los que a ustedes les hace falta ver. ¿Sale? Entonces, probablemente en las valoraciones, en las evaluaciones que hagamos, puede ser que, más que preguntas abiertas, puede ser que sean casos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, para que se vayan familiarizando de que ustedes son doctores y que ustedes van a tratar con pacientes y no con libros. ¿Sale? Bien. Pero sin embargo, tienen que saberlo, como les digo, tienen que saber lo que es normal y lo que no es normal. Y tienen que saber un concepto bien importante en la medicina, chavos: estadística. La estadística, ¿qué es lo más frecuente? ¿Sí? Yo te puedo decir, es que tengo dolor lumbar. No, lo que pasa es que usted tiene una tumoración a nivel del cuerpo vertebral L3. Espérame, güey, pero pues si eso no es lo más común. Lo más común es una lumbalgia, ¿sí? No, que tiene, vamos a cambiar otro ejemplo. El paciente tiene dolor abdominal. No, pues lo más frecuente, digo, usted lo que tiene es una isquemia mesentérica y por eso tiene tanto dolor. Espérame, ¿y dónde dejaste las más comunes, como el apéndice, como el embarazo ectópico, etcétera, etcétera? Entonces, por eso es importante que ustedes, de acuerdo a la patología, sepan cuáles son las patologías más comunes. Y ojo, un error común para presentar el examen nacional de especialidades es que estudiamos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y te aseguro que eso no va a venir porque no es la patología más común de las patologías cardiovasculares. ¿De acuerdo? Estamos bien nachas en el Wolff-Parkinson-White, pero no puedo diagnosticar una inversión del ST, una inversión de la T, un infradesnivel, nada de eso. ¿Por qué? Porque se veía más bonito saber del Wolff-Parkinson-White. Entonces tienen que aplicarse a lo que es más común y tienen que dominarlo y tienen que practicarlo. Por eso, las generalidades son básicas, cosas como estas, ¿sí? Lo que platicábamos, la columna cervical y la columna lumbar tiene lordosis, la torácica tiene gifosis y la lumbar tiene lordosis. Entonces, si yo encuentro alguna alteración en esto, algo está pasando, ¿sí? Tengo 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Las sacras es difícil que tengas que valorarlas, ¿sí? Pero bueno, existen, ¿sí? Y las alineaciones y todo lo que ya platicamos ahorita en la radiografía. Bien, esto es un esquema de las estructuras de la columna y de cómo la dividimos en 3 columnas. La columna a la vez se divide en 3 columnas. La columna anterior,
que involucra lo que es el tercio anterior del cuerpo vertebral y del disco intervertebral, el cuerpo medio, que involucra los 2 tercios posteriores del cuerpo vertebral y del disco intervertebral, y la columna posterior, que incluye ya, ahora sí que es lo más bonito de la columna, porque viene la médula espinal, viene la cápsula de la faceta articular, viene lo que es el foramen o agujero de conjunción, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso. Son estructuras que cuando ya te especializas tienen más relevancia en el sentido de la columna más que el cuerpo vertebral, pero al nivel que vamos a revisar con ustedes, lo que me interesa que sepan es que esto más o menos se estructura así y que es lo normal, ¿ok? Entrando básicamente en lo que es lumbalgia mecánica, que es lo que les estoy diciendo, tienen que saber estos conceptos. Cuando vean en mis presentaciones a este vato, significa que las posibilidades de que esté en el examen es casi del 100%, ¿de acuerdo? Es decir, esto lo significa que para mí lo que deben de saber de tema es este diapositivo, ¿de acuerdo? Es parte de lo que les estaba diciendo. Aquí dice que el 70-80% de los individuos en algún momento de su vida van a presentar dolor lumbar, ¿sí? Es decir, de cada 10 personas que tú conoces, ¿cuántos hay ahorita en el salón? ¿Cuántos están conectados? 70. 70, ¿sí? De esos 70 estamos hablando de que aproximadamente, ¿cuánto sería como 65, en algún momento van a tener un dolor en la espalda, ¿sí? Entonces sí me interesa saber, pues, de qué se tratan las lumbalgias, porque si de cada 10 personas que yo vea, 7 tienen el riesgo de que les duelan, ¿qué creen que va a ser lo que su consulta va a estar llena? De dolor de espalda, ¿de acuerdo? Ahora bien, dice que la incidencia anual de lumbalgia en el adulto es del 15%, ¿sí? Al año, el 15% de la población adulta va a tener algún problema en su espalda baja, ¿sí? Es la principal causa de incapacidad en la población menor de 50 años. No tienen idea de la cantidad de trabajadores que están incapacitados porque les duele la espalda, ¿sí? Un porcentaje enorme, ¿sí? No afecta igual a los hombres como a las mujeres, no tiene predilección por el sexo, ¿sí? Y normalmente la población que más afecta es entre los 35 y 50 años. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sea la población que más afecta? ¿Qué pasa entre los 35 y 50 años? Por el desgaste. Hay un desgaste. ¿Más que eso? En el caso... ¿Qué es lo que normal? ¿Perdón? Que en lo hormonal también podría ser, ¿no? En las mujeres. Por la... No, ¿ves cómo tu mente inconscientemente te lleva a buscar la mitocondria? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente entre los 35 y 50... Exactamente. La mayoría de la gente entre los 35 y 50 años están trabajando. En lo que sea, pero están trabajando. Hay gente que menos de 35 años no necesariamente están trabajando. Si ustedes, Dios quiera, les permita seguir sus estudios, puedes llegar a tener 33 años y apenas salir de una especialidad, ¿sí? Entonces, el fuerte de trabajo del grupo trabajador es entre los 35 y 50 años. Por eso tiene lógica que sea la población que más se afecte con tema de dolor muscular, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las principales causas? Sí, es lo que estábamos hablando ahorita. Ustedes llegaron a lo mismo. ¿Cuál es la principal? Aquí está en orden. ¿Cuál? Contractura muscular y esguince ligamentario. ¿De acuerdo?
Entonces, llegamos nosotros a esta conclusión que no la inventé yo, que está documentada en esta bibliografía, y nosotros llegamos solitos, ¿por qué? Porque es lo más común, ¿de acuerdo? La contractura muscular y esguince alimentario, la artrosis de la faceta articular, la hernia de disco, la espondilolistesis, la estenosis del canal. Estas son las 5 principales causas de lumbalgia o dolor lumbar. Ojo, está aquí mi compi, pongan atención. Y hay otras, sí, hay otras que puede ser la espondilolistesis, que ya la dijimos aquí, pueden ser fracturas, pero si te das cuenta ya vas buscando algo más específico, ya descartaste lo primero, no me voy directamente a una fractura si el paciente no me dice que tuvo un accidente, no tuvo una contusión, no tuvo más que cargó pesado y le dolió, entonces la fractura, pues no la busco, ¿sí? Pero ojo, aquí se pone interesante, habíamos dicho que si yo tengo fiebre, tengo vómito, ¿qué más me dijo tu compañero? Fiebre, náusea y vómito, debo de pensar en algo renal, pero también los discos vertebrales se infectan y producen esa sintomatología. También el cuerpo vertebral se infecta, produce una osteomielitis vertebral y producen fiebre y producen elevación de leucocitos y producen polimorfonucleares y aumento de la PCR, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema nada más tan simple, pero por estadística y por frecuencia nos vamos a lo más sencillo, ¿de acuerdo? Bien, hay padecimientos inflamatorios como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, hay lesiones tumorales, pueden ser tumores primarios de columna, pueden ser tumores secundarios de columna, ¿sí? Hay problemas endocrinos como la osteomalacia, la osteoporosis, la acromegalia, hay problemas hematológicos, ¿sí? Entonces, hay varias causas de dolor lumbar o de espalda baja, pero las más importantes son estas 5, ¿ok? Hay causas extra espinales o extra columna, que son las que ya platicamos también. Mira, por ejemplo, los cálculos renales, la infección del tracto urinario, la pielonefritis, que la mencionan ustedes. De toda esta lista, ustedes nada más se quedaron con esta opción. Pero vean cuántas hay, ¿sí? Una úlcera duodenal me puede dar un dolor lumbar, ¿sí? Un aneurisma aórtico, torácico o abdominal me puede dar un dolor lumbar, ¿sí? Una alteración en la válvula mitral me puede dar una pancreatitis, una neoplasia retroperitoneal, un cólico biliar, problemas ginecológicos, un embarazo ectópico, una endometriosis, drogas, también medicamentos. Por eso lo que decía ahorita el médico, que decía que si yo usaba esteroides podías mascarar, pues no es enmascarar, pero sí te puede producir una osteoporosis, favorecer la osteoporosis y por ende producir dolor. Entonces no es tan bueno utilizar corticosteroides en las lumbalgias porque te puede salir contraproducente. Claro, está hablando no de una sola aplicación de esteroides, está hablando de aquellos pacientes con padecimientos endocrinológicos que usan esteroides o corticosteroides diarios durante tiempos prolongados, ¿sí? Músculo esquelético, enfermedades de la cadera. Esto es importantísimo. Hay una regla en traumatología que dice, si te duele la columna, tienes que revisar. Si te duele alguna articulación, tienes que revisar la articulación arriba y la articulación abajo. ¿Qué quiere decir? Que si me duele la rodilla, tengo que revisarle la cadera y tengo que revisarle el tobillo. ¿Por qué creen? ¿Por qué concepto? Porque esté, por así decirlo, lastimada alguna, entonces esa de en medio va a tener inestabilidad. Porque es un concepto que se llama dolor referido, ¿sí? Las patologías de la cadera me pueden dar dolor en la rodilla o me pueden dar dolor en la espalda. Las patologías de la cadera me pueden dar
digo, de la rodilla, me pueden dar dolor en la cadera o en el tobillo y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, la intención es que conozcan que hay otras causas que no tienen que ver con la columna que producen dolor, ¿ok? Bien. Hay algunas patologías ya más específicas, pero que quise nada más mencionárselas, porque esto quizás ya es algo que ustedes ya determinaron como médicos generales, de, ¿sabes qué? Esto no está normal, no es lo que a mí me dijeron que era normal, se lo voy a mandar al trauma. Y el trauma entonces tiene que buscar todas estas, perdón, tiene que buscar todas estas causas, que son causas que descartar alguna lesión neoplásica, alguna infección, incluso fracturas vertebrales, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas, chavos? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran agregar, algo que quieran comentar? No, doctor, todo bien. No, doctor. No, doctor, ninguna. Ok. Ok, ¿nada? Seguimos con esta dinámica, le cambiamos algo que quieran hacer diferente. ¿Qué les pareció que empezáramos con casos clínicos? Así está muy bien la dinámica, doctor. Muy bien, doctor. Con casos clínicos. Así está bien, doctor. Perfecto, ok. Entonces, bien. Según yo, de los temas que siguen, por revisar, es el tema de fracturas vertebrales, el de escoliosis, espondilolistesis y espondilolisis, ¿de acuerdo? Entonces, sí me gustaría que le dieran una revisada a esos temas. ¿Para qué? Para que la dinámica del caso clínico ahorita fluyó muy bien, fluyó bastante bien. Creo que resultó como esperaba, pero si ustedes le dan una revisada a esos temas, pues van a poder hacer un poquito más de debate y eso enriquece más a todos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, la próxima sesión entonces sería el viernes, igual 3:30 a 5, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Sí. Ya nada más lo que no tengo claro, médicos, es el tema de la parte práctica. No sé cómo la estaban llevando, qué es lo que necesitan en el tema práctico. Pues para las rotaciones, ¿o a qué se refiere? No sé, por eso te pregunto, pero me dijeron que era teórica práctica, no sé qué se refieren con práctica. Pues No usted sé nos puede invitar a cirugías o a consulta con usted en donde trabaje. Ok, bien. Pues son un chorro, son que como 60, 68 ahí. Bueno, ok. Sería Doctor, cuestión de organizarlos. ¿Perdón? doctor, estamos divididos en equipos de rotación, entonces a los que le toquen ir con usted son como unos 40, 20, no sé. Ah, ok. De esos 40, ¿cuántos grupos son? 2. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si algún día los invito a una cirugía, llegan 40. No, doctor. No. Es que ya, o sea, algunos compañeros ya rotaron por traumatología y Ok. están divididos equipos, o sea, de que un día van 6, o el otro día van otro equipo de 6 y así. O sea, ya están Ok. divididos los Doctor, por tantas semanas, 16 personas van a ir con usted. Ya usted dígales o póngase de acuerdo con la coordinadora para ver a qué equipos le toca ir con usted ahora y ya que ellos se repartan qué días ir y qué días no. Ok. Entonces no lo